25 millones de euros. En efectivo, enterrados debajo del piso de un chalet. Un clan que controló el narcotráfico de media Europa durante 2 décadas. Intocables, hasta que no lo fueron. Drogas, terror, laboratorios clandestinos y una sentencia que escandalizó a toda España. Esto es Los Miami. Y esto es Vida Criminal. Imagínate que la policía revienta la puerta de un chalet en una de las zonas más exclusivas de Madrid y encuentra el suelo literalmente tapizado de billetes envasados al vacío. 24 millones de euros, guardados como si fueran chorizos en una nevera industrial. Lo que te vamos a contar hoy no es una serie de Netflix, es peor, porque es real y porque los responsables casi salieron impunes. Es el 14 de julio de 2011. Madrid amanece con operativos simultáneos en al menos 4 puntos distintos de la ciudad y sus alrededores. Decenas de agentes de la Policía Nacional, coordinados con el FBI desde el otro lado del Atlántico, ejecutan la que será catalogada como la operación antidroga más grande en la historia de la Audiencia Nacional Española. Se llama Operación Colapso. Y el nombre no es casualidad. Lo que las autoridades están a punto de desenterrar, literalmente, supera en escala, sofisticación y frialdad a cualquier organización criminal que España haya conocido hasta ese momento. En un chalet blindado en el exclusivo barrio de La Moraleja, los agentes abren paso a través de paredes falsas, levantan losetas del suelo de mármol, perforan escaleras de madera de diseño y extraen de bóvedas subterráneas construidas a medida casi 24 millones de euros en billetes de alta denominación. 50, 100, 200, 500, todo envasado al vacío con maquinaria industrial de termosellado, comprimido en bloques perfectos, como si alguien hubiera decidido construir una muralla con el dinero del Estado. Simultáneamente, a 40 kilómetros de allí, en una finca rústica de 42.000 metros cuadrados en el municipio de Villanueva de Perales, otra unidad asalta lo que desde fuera parece una granja abandonada. Dentro descubren el laboratorio clandestino de procesamiento de cocaína más grande jamás hallado en Europa. 4 químicos colombianos que jamás han visto la luz del sol desde que llegaron al país. Turnos rotativos. Operación 24 horas. Precursores químicos suficientes para procesar toneladas de pasta base durante meses. Y en la ciudad de Miami, Florida, agentes del FBI tocan la puerta de un ático con vistas al océano. Dentro hay un hombre rodeado de Lamborghinis, joyas de diseñador y escrituras de propiedades valuadas en 14 millones de dólares. Se llama Álvaro López Tardón y es el cerebro financiero de todo esto. Más de 100 personas detenidas en las fases iniciales. 7,5 toneladas de cocaína introducidas en España. 120 millones de euros en efectivo manejados en apenas 5 años. 60 automóviles de ultralujo incautados. Ferraris, Rolls-Royce, Aston Martins, Bentleys. El mayor laboratorio narco del continente europeo. Y un clan que durante más de 2 décadas operó con una impunidad que desafía cualquier explicación racional. Esto es Los Miami. No el apodo de una banda callejera con pretensiones. El nombre de un cártel transnacional que transformó para siempre la manera en que el crimen organizado opera en Europa, y cuya caída, cuando finalmente llegó, resultó ser tan imperfecta, tan corrupta en su lentitud burocrática, que termina siendo casi tan escandalosa como el ascenso mismo. Hay un detalle que te vamos a revelar más adelante en este video que va a hacer que te preguntes para qué sirve realmente la justicia. El cerebro financiero que montó este imperio desde Miami recibió 150 años de prisión en Estados Unidos. Sus socios en España, los que construyeron el laboratorio, los que enterraron los 24 millones en el jardín, salieron con 3 y 5 años. 3 y 5. Sigue viendo, porque lo que viene explica todo.
Antes de que existieran los laboratorios, los Zulos y los Lamborghinis, había un hombre al que le dispararon 3 veces en la cabeza mientras esperaba en un semáforo en un Porsche. Sobrevivió. Le amputaron una pierna y siguió operando. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo nació este clan. Y lo que te contamos a continuación te va a explicar por qué Madrid les tuvo miedo durante 20 años. Para entender a los Miami no puedes empezar por los laboratorios ni por los millones. Tienes que empezar por las puertas. Las puertas de las discotecas. Madrid, finales de los años 90. La industria del ocio nocturno de la capital española es un ecosistema de miles de millones de pesetas anuales, fragmentado, desregulado y con una única vulnerabilidad estructural que un grupo de hombres identifica con una claridad casi empresarial. Quien controla la entrada de un club, controla todo lo que ocurre dentro. El portero no es un empleado de seguridad. En la economía real de la noche madrileña de esa época, el portero es el árbitro absoluto de un mercado cautivo. Decide quién entra, quién vende, quién paga y quién no vuelve a intentarlo. Los Miami comprenden esto antes que nadie. Y su estrategia inicial no tiene nada de sofisticada. Palizas orquestadas, amenazas a los propietarios de los clubes, intimidación sistemática al personal de seguridad existente. En 12 meses controlan los accesos de los locales más rentables de la ciudad. Cualquier vendedor independiente que opera en el interior paga un impuesto, o deja de existir como opción. El flujo de efectivo generado es masivo, constante e imposible de rastrear fiscalmente. Billetes de mano en mano, cada noche, en cada puerta de cada club que llevan en el bolsillo. Ese dinero se convierte en el capital semilla de todo lo que viene después. El hombre que lidera esta fase fundacional es Juan Carlos Peña Erano, alias el Inmortal, alias el Cojo, aunque en esa época todavía no se ha ganado ninguno de los dos apodos. Peña Erano construye su autoridad sobre una resiliencia física que va más allá de la valentía ordinaria. No es que no tenga miedo, es que parece literalmente incapaz de morir. Y en el lenguaje del crimen organizado callejero, eso equivale a una patente de corso. El 29 de noviembre de 2004, un lunes por la tarde, Chamartín, uno de los distritos más ricos de Madrid. Peña Erano conduce su Porsche por la calle de Bugambilla. Se detiene en un semáforo. 2 hombres se aproximan al vehículo. 3 disparos a quemarropa desde la ventanilla del conductor. Los proyectiles entran en el cuerpo. El coche se detiene contra un bordillo. Los sicarios se marchan. Los médicos del Hospital de la Princesa trabajan durante horas. Peña Erano sobrevive. Pierde una pierna por las secuelas de los impactos. Pasa meses en recuperación y cuando sale, vuelve al negocio. Ese atentado, lejos de debilitarlo, cristaliza su leyenda. En los bajos fondos madrileños, la historia circula como un evangelio. 3 balazos, cuidados intensivos, amputación y el hombre sigue de pie. Nadie más en la escena criminal madrileña puede contar algo parecido. Su apodo queda grabado para siempre: el Inmortal. Pero mientras el Inmortal construye su mito personal, la banda enfrenta una amenaza que ningún nivel de resiliencia individual puede resolver: la competencia paramilitar. A principios de los 2000, grupos criminales provenientes de Europa del Este, en particular mafias y exmilitares búlgaros con entrenamiento en combate real, comienzan a desplazar a los Miami de varios clubes clave. No montan escenas, no gritan, simplemente aparecen, negocian con los propietarios de los locales a puerta cerrada y al día siguiente los Miami ya no están en la puerta. El choque tiene un punto de ebullición. En el Club Heaven de Madrid, un agresor vinculado a la banda mata a 2 personas en un intento por recuperar el control territorial del negocio de drogas en el interior del local. 2 muertos, 2 cadáveres en el suelo de una discoteca. El precio de una puerta. Para la cúpula de los Miami, la lectura es brutal pero clara. La violencia callejera tiene un techo.
Los búlgaros son más disciplinados, más discretos y más letales en ese terreno. Seguir peleando esa guerra significa desgaste, exposición policial y eventualmente la extinción. La decisión estratégica que toman a continuación cambia el crimen organizado en Europa para siempre. Abandonan progresivamente el narcomenudeo local. Dejan las puertas de los clubes para otros y pivotean hacia algo mucho más invisible, mucho más rentable y exponencialmente más peligroso: el narcotráfico intercontinental a escala industrial. Lo que acabas de escuchar es la historia de cómo una banda de extorsionadores callejeros decide convertirse en una multinacional. La violencia que los amenazó desde fuera fue exactamente la presión que los empujó hacia arriba en la cadena alimentaria del crimen. El problema con subir en esa cadena es que los depredadores también son más grandes, y las deudas no se pagan con años de cárcel, se pagan con sangre. Eso lo van a aprender muy pronto. Imagínate un chalet en las afueras de Madrid. 4 hombres que no salen nunca al exterior, sin teléfonos, sin ventanas, sin nombres reales, cocinando cocaína en turnos de 8 horas, como si fuera una planta farmacéutica de turno nocturno. Esto no es El Padrino. Esto es lo que los Miami montaron a 40 kilómetros del Palacio Real. Y lo que te vamos a mostrar ahora es cómo construyeron el sistema perfecto, paso a paso, con una frialdad que da vértigo. El salto de los Miami hacia el narcotráfico internacional de gran escala requería una reorganización completa del liderazgo. La brutalidad de Peñaherano era perfecta para controlar puertas de discotecas. No era suficiente para negociar con los cárteles de Perú y Colombia. El vacío en la cúpula lo llenan 2 hermanos nacidos en el barrio madrileño de Canillejas, hijos de un carnicero: Álvaro y Artemio López Tardón. 2 perfiles complementarios que juntos componen el ADN corporativo de la organización en su fase más peligrosa. Álvaro es el arquitecto. El visionario financiero. La mente que entiende que el dinero del narcotráfico no vale nada si no puede circular libremente en el sistema financiero legal. Las fuerzas de seguridad lo describieron en sus informes como un individuo con rasgos sociopáticos marcados, obsesionado con la ostentación, adicto a transformar su apariencia física mediante cirugía estética y devoto practicante de rituales de santería en los que, según los testimonios recogidos en el sumario, depositaba una fe genuina. Álvaro entiende algo que la mayoría de los narcotraficantes de su generación no comprenden: el mayor riesgo no está en la carga de droga. El mayor riesgo está en el efectivo. Un billete de 50 euros sin origen justificable es más peligroso que 1 kilo de cocaína, porque es permanente, es rastrable y no se deshace. Por eso traslada su base de operaciones a Miami, Florida. Lejos del escrutinio de la UDEF española, rodeado de abogados corporativos, contadores creativos y un sistema bancario anglosajón donde las transferencias de capital internacional son parte del paisaje cotidiano. Desde sus áticos frente al océano en South Beach, Álvaro diseña la arquitectura financiera del cártel. Mientras tanto, Artemio opera en Madrid. Es el brazo ejecutor. Coordina la recepción de cargamentos. Gestiona la recolección del efectivo. Supervisa las empresas pantalla. Los 2 hermanos conforman una bicefalia casi perfecta: un cerebro en el exilio y un cuerpo operativo en el territorio. Es una arquitectura de riesgo diseñada para que ningún arresto individual pueda derribar el sistema completo. La tercera punta del triunvirato es una mujer, y su incorporación a la cúpula es la decisión más revolucionaria que la organización ha tomado jamás. Ana María Cameno, conocida en los registros policiales y en la calle bajo 5 alias distintos: la reina de la coca, Pollito, Quesito, la Llorona, la Rubia. En un mundo criminal dominado por hombres que resuelven los conflictos a golpes y tiros, Cameno asciende a la cúspide de los Miami no por su capacidad para la violencia, sino por algo que resulta mucho más amenazante para cualquier sistema de seguridad:
su precisión matemática y su comprensión exacta de dónde están los fallos en la cadena de suministro. Y la innovación que Kameno introduce en la operación es la que convierte a los Miami de un clan de narcotraficantes regional en una potencia manufacturera continental. Hasta ese momento, el modelo estándar del narcotráfico europeo es simple. Compras cocaína procesada en Sudamérica, la metes en un contenedor, la distribuyes en Europa. Cada kilo de clorhidrato de cocaína finalizado tiene un valor en el mercado negro europeo de entre 25 y 30.000 euros. Pero también tiene un riesgo enorme. Si la policía intercepta el contenedor, pierdes todo lo que invertiste. Y en el lenguaje de los cárteles colombianos, esa pérdida no es negociable. Kameno cambia el paradigma. En lugar de importar el producto terminado, los Miami empiezan a importar pasta base, cocaína cruda, el material químico previo al procesamiento final, mucho más barato en origen, mucho más difícil de identificar en los controles de aduana, porque puede ocultarse con una eficacia incomparablemente mayor en mercancías industriales. Y si la interceptan en tránsito, la pérdida económica es una fracción de lo que costaría perder el producto terminado. El refinamiento, la conversión de esa pasta base en clorhidrato de cocaína listo para el mercado europeo, lo hacen ellos. En España, en sus propias instalaciones, bajo su propio control de calidad. Y para eso construyen Villanueva de Perales, una finca rústica de 42.000 metros cuadrados en un municipio a las afueras de Madrid. Desde la carretera parece un terreno agrícola en desuso. Un chalet rodeado de nada. Nadie entra sin autorización. Nadie sale sin necesidad. En el interior, la organización ha instalado una infraestructura que rivaliza con laboratorios farmacéuticos de nivel industrial. Sistemas de extracción de aire, refrigeración controlada, equipos de secado, reactivos y precursores químicos almacenados por toneladas. Y 4 especialistas traídos directamente de Colombia, conocidos en la jerga del negocio como los cocineros. Esos 4 hombres viven dentro, sin teléfonos móviles, sin contacto con el exterior, sin conocer la dirección exacta del lugar donde están. Trabajan en turnos rotativos, 24 horas al día, procesando la pasta base que llega en cargamentos cuidadosamente planificados desde los puertos de Perú y Colombia. El producto final que sale de Villanueva de Perales no es cocaína genérica. Es una mercancía certificada. Los paquetes, perfectamente sellados, troquelados a presión con el bajorrelieve de una llave y las siglas DGM, operan como un sello de garantía para los compradores mayoristas europeos. Un certificado de origen en el mercado más sangriento del mundo. La última partida incautada antes del colapso final constaba de 277 kilogramos. 277 paquetes perfectos. Pureza del 71%. Un nivel que los peritos forenses calificaron de excepcional en el mercado europeo. Valor en el mercado negro: 9.323.894 euros. De una sola partida. Para blanquear el volumen de efectivo que genera este sistema, Álvaro López Tardón diseña desde Miami una maquinaria financiera de igual complejidad. El instrumento principal es un concesionario de automóviles de ultra alta gama llamado The Collection Motorsport, ubicado en Villaviciosa de Odón, a las afueras de Madrid, complementado por al menos 2 sociedades instrumentales adicionales, entre ellas una corporación registrada bajo el nombre de Kite School, diseñada como entidad puente para el movimiento de fondos. El mecanismo es elegante en su simplicidad aparente. Artemio canaliza efectivo sucio a través de redes de testaferros y compradores ficticios de vehículos hacia las cuentas de las empresas. Las empresas, amparadas bajo el barniz legal del comercio internacional de automóviles, emiten transferencias masivas hacia Florida. En Miami, Álvaro recibe el dinero a través de The Collection Motorsport of Miami LLC y docenas de cuentas bancarias abiertas bajo identidades interpuestas, y lo invierte en propiedades frente al mar. En el punto álgido de la operación, entre 2006 y 2010,
la UDEF estima que el cártel maneja entre 120 y 140 millones de euros en efectivo. La flota incautada en el concesionario cuando cae el sistema incluye más de 60 vehículos de ultralujo: Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Porsche, Mercedes, Hummer, 60 automóviles alineados en un garaje como si fueran la colección de un museo. Pero incluso el sistema de blanqueo más sofisticado tiene un límite de absorción, y 140 millones de euros en efectivo superan ese límite con creces. El sistema de concesionarios y testaferros no puede procesar todo ese volumen sin activar los protocolos del Banco de España. Entonces el dinero que no se puede blanquear se guarda debajo del suelo, detrás de las paredes, bajo las escaleras, envasado al vacío, como chorizos. 24 millones de euros comprimidos en bloques de plástico sellado, esperando en la oscuridad de unos zulos construidos a medida bajo los cimientos de un chalet en La Moraleja. El sistema que acabas de conocer no es el trabajo de criminales desesperados. Es el trabajo de gente que entiende la economía mejor que la mayoría de los ejecutivos en un despacho de Morgan Stanley. Producción, distribución, blanqueo, reinversión, una cadena de valor completa, integrada verticalmente, operando en 4 continentes. Pero todo sistema perfecto tiene una grieta, y esta organización tenía la suya desde el principio. No venía de afuera, venía de adentro, de las deudas que se acumulan en silencio con gente que cobra en sangre. En marzo de 2018, un hombre deja a su hijo de 9 años en el colegio en una zona residencial de las afueras de Madrid. Sube a su coche. 2 tipos en moto lo están esperando. 12 casquillos en la escena. Al menos 9 impactos en el cuerpo del conductor. Su pareja, sentada en el asiento del copiloto, no tiene ni un rasguño. Eso es lo que ocurre cuando las deudas del narcotráfico prescriben. Y lo que te vamos a contar ahora es cómo un sistema aparentemente perfecto empezó a deshilacharse desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Para comprender la fragilidad estructural de los Miami en la cima de su poder, hay que entender el entorno macroeconómico del narcotráfico internacional en esa época. No es un mercado estable, es un campo de batalla en constante recalibración, donde los errores logísticos no se pagan con multas, sino con intereses que se cobran en persona. Los cárteles colombianos y peruanos con los que los Miami mantienen relaciones comerciales operan bajo una doctrina de cobro que no admite excepciones, las llamadas oficinas de cobro. Grupos de sicarios especializados en liquidar deudas. No son una amenaza abstracta, son un servicio que los cárteles proveedores activan con la misma frialdad burocrática con la que un banco ejecuta una hipoteca. En ese contexto, cualquier cargamento interceptado por la policía en tránsito, cualquier falla logística en la recepción de la mercancía, cualquier apropiación indebida de un cargamento genera una deuda que no se negocia y que no prescribe. Los cuerpos de seguridad también incrementan la presión desde el flanco institucional. La UDEF y la UDICO de la Policía Nacional llevan años acumulando material sobre la organización. Intercepción de comunicaciones, seguimientos fotográficos, identificación de sociedades pantalla, mapeo de movimientos transoceánicos. La investigación es lenta, deliberada y cada vez más sofocante para los líderes del clan. El propio Juan Carlos Peña Herano, que nunca logró abandonar del todo los circuitos delictivos activos a pesar de su deterioro físico, es arrestado en 2009 en un control policial mientras descendía del puerto de Navacerrada. Su detención es una señal inequívoca. La investigación tiene nombres, tiene caras, tiene movimientos. Pero la señal cultural más perturbadora del nivel de penetración social que ha alcanzado la banda no viene de una operación policial, viene de una grabación. En 2007, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil intercepta una conversación telefónica en el marco de una investigación rutinaria por asesinato. En la grabación,
Según los testimonios recogidos por las fuerzas de seguridad, una voz que los investigadores identifican como la de una conocida actriz española de primera línea le pide a su guardaespaldas que contacte con miembros de los Miami para propinar una paliza a un presentador de televisión. Un encargo de sicariato externalizado, como si fuera una llamada a un servicio de mensajería. La actriz alegó posteriormente no recordar haber realizado esa petición. Pero el hecho en sí mismo, independientemente de lo que ocurrió o no, revela algo que los analistas de inteligencia entienden como una señal de alarma máxima, cuando una organización criminal se normaliza tanto en la psique social de una ciudad que las élites culturales y mediáticas la perciben como un recurso de servicio ordinario. Esa organización ya no es solo una amenaza para la seguridad pública, es una institución paralela. Y las instituciones paralelas eventualmente colisionan con el Estado. La presión investigativa sobre los Miami se vuelve insostenible entre 2009 y 2011. Los hermanos López Tardón, conscientes de que el perímetro se cierra, intentan mantener las operaciones activas al máximo posible, probablemente tratando de liquidar activos y generar el mayor flujo de caja final antes del momento inevitable. En ese clima, las alianzas con los cárteles sudamericanos se vuelven peligrosamente volátiles. El negocio del narcotráfico internacional experimenta una escalada brutal de los costos operativos, impulsada por operativos militares liderados por Estados Unidos en los océanos Pacífico y Caribe, que elevan radicalmente el riesgo de cada cargamento en tránsito. En ese entorno de volatilidad extrema, los cárteles proveedores endurecen sus condiciones y acortan sus plazos de tolerancia para los errores de sus socios europeos. La organización de los Miami navega entonces en aguas donde cualquier movimiento en falso puede convertirse en un acta de defunción. No metafórica, literal. Y hay otro factor de erosión que trabaja silenciosamente desde adentro: la hiperliquidez que el propio éxito del sistema genera. 140 millones de euros en efectivo son un problema, no un activo. Son billetes que no pueden moverse libremente, que no pueden invertirse sin levantar alertas, que no pueden prestarse y que solo pueden guardarse, enterrados bajo el mármol de un chalet de La Moraleja, esperando. Ese efectivo inmovilizado es la mayor vulnerabilidad operativa del cártel. Representa una concentración de activos físicos en un punto geográfico fijo y conocido, un punto que, si cae, no se puede recuperar. La UDEF, la UDEUICO y el FBI llevan meses coordinando los detalles del golpe final. Han mapeado los concesionarios, las sociedades pantalla, los testaferros. Han seguido las transferencias transoceánicas hasta las cuentas de Florida. Han identificado la finca de Villanueva de Perales. Han localizado los zulos. Solo falta la orden. Antes del 14 de julio de 2011, hubo un hombre que pudo haber detenido todo esto mucho antes, y no lo hizo, o no pudo, o el sistema que debía respaldarlo no tenía los recursos para hacerlo. No te vamos a decir cuál de las tres es la respuesta correcta, pero lo que viene después de los arrestos te va a dejar muy claro que el problema en esta historia no era solo el crimen, era también el Estado que intentaba pararlo. El 14 de julio de 2011 cae el mayor cártel autóctono de la historia de España. Más de 100 detenidos, 24 millones bajo el suelo, el laboratorio narco más grande de Europa desmantelado. Todo en el mismo día. Pero hay algo que nadie te contó en los titulares. 10 años después de ese día, los responsables de todo eso seguían libres. Y uno de los que los conocía mejor acabó con 9 balas en el cuerpo frente a un colegio en Pozuelo. Quédate, porque la caída no fue el final, fue el principio del capítulo más oscuro. El 14 de julio de 2011 es, en términos operativos, un éxito institucional sin precedentes en la historia de la seguridad del Estado español. La coordinación entre la UDICO, la UDEF y el FBI produce un operativo transatlántico simultáneo que golpea todos los nodos del sistema al mismo tiempo.
No hay margen para que ningún eslabón de la cadena pueda alertar a los demás. Todo cae en el mismo amanecer. En Madrid, los equipos asaltan el chalet de La Moraleja, abren las paredes, levantan el suelo, perforan las escaleras y extraen los zulos. 24 millones de euros en bloques de plástico sellado al vacío, billetes de 50, 100, 200 y 500 euros, comprimidos, clasificados, listos para durar décadas en la oscuridad. Simultáneamente, el concesionario The Collection Motorsport en Villaviciosa de Odón es intervenido. Más de 60 vehículos de ultralujo son inmovilizados. Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royce, Aston Martins, Bentleys, Porsches, una flota que en cualquier otro contexto parecería el inventario de un coleccionista excéntrico. En este contexto, es el archivo físico de cómo se lava el dinero de la cocaína. En Villanueva de Perales, los agentes asaltan la finca de 42.000 metros cuadrados. Los cocineros colombianos son detenidos en el interior del laboratorio. Los precursores químicos son incautados y catalogados. El complejo industrial de procesamiento, el mayor de su clase jamás encontrado en Europa, queda inerte en horas. Y en Miami, Florida, el FBI ejecuta la detención de Álvaro López Tardón en su ático de South Beach. El arquitecto financiero del cártel es esposado rodeado de sus colecciones de joyas, sus escrituras de propiedades frente al mar y sus registros bancarios. 14 millones de dólares en activos son congelados de forma inmediata. Más de 100 personas son imputadas en las fases iniciales de la Operación Colapso. El sumario de la Audiencia Nacional alcanza una densidad procesal sin precedentes en la historia judicial española. Y ahí, precisamente ahí, empieza la segunda parte de esta historia. La parte que nadie quiere contar. En Estados Unidos, la maquinaria judicial federal procesa a Álvaro López Tardón con una eficiencia que contrasta brutalmente con lo que ocurre al otro lado del Atlántico. El 11 de junio de 2014, un jurado emite un veredicto unánime de culpabilidad frente a la totalidad de los cargos por lavado de activos y delitos financieros estructurados. En otoño de ese mismo año, el juez federal dicta sentencia: 150 años de prisión consecutivos, más una multa de $2 millones y el decomiso de todos los activos identificados. Es la condena más severa jamás dictada en la historia de Estados Unidos por cargos exclusivos de blanqueo de capitales. Álvaro López Tardón nunca va a ver el sol desde una acera libre. No en esta vida. En España, el proceso judicial avanza a una velocidad que resulta difícil de calificar con palabras neutras. La instrucción se extiende durante 7 años sin resolución. En 2017, la sección tercera de la Audiencia Nacional tiene que intervenir para forzar el cierre del sumario, otorgando un ultimátum de 9 meses a los investigadores. El juicio oral no comienza hasta mucho después. La sentencia no llega hasta junio de 2023, 12 años después de los arrestos. 81 acusados en el banquillo, un sumario de densidad histórica y una sentencia de 271 páginas que condena a 71 individuos a penas de entre 10 meses y 5 años y medio de prisión. 5 años y medio. Para la arquitecta del laboratorio más grande de cocaína en la historia del continente europeo. Ana María Cameno, la reina de la coca, había enfrentado una petición fiscal inicial de 39 años de prisión. La Audiencia Nacional le impuso 5, y ese número, por sí solo, ya sería escandaloso. Pero la historia de Artemio López Tardón lo supera. Artemio, el comandante operativo de la organización en Madrid, el hombre que según la Fiscalía coordinó la introducción de 7,5 toneladas de cocaína en España y canalizó montañas de efectivo a través de la red de concesionarios, fue absuelto de los delitos contra la salud pública. La Audiencia Nacional, en la propia sentencia, reconoce explícitamente que el proceso no permitió establecer con certeza judicial la identidad de los proveedores de la cocaína, ni la de sus destinatarios finales en Europa, ni la cantidad exacta introducida, ni cómo, por dónde, cuándo o de qué manera se llevó a cabo materialmente esa importación. 12 años de instrucción. Y no se puede probar lo básico.
Artemio recibió 3 años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. 3 años. El cofundador del sistema que movió 140 millones de euros en efectivo de cocaína. 3 años. La razón legal es técnica pero devastadora en sus implicaciones. La llamada atenuante de dilación indebida extraordinaria. Un principio jurídico que reconoce que cuando el Estado tarda 12 años en llevar a juicio a un ciudadano, ese ciudadano tiene derecho a ver reducida su condena como compensación por la ineficiencia del propio sistema que lo acusa. El Estado europeo de derecho, ahogado en la burocracia de los macrosumarios, legalizó su propia derrota. Y los abogados del crimen organizado lo saben. Pero el eco más brutal de este caso no llega en una sala de audiencias. Llega en marzo de 2018 en una calle de Pozuelo de Alarcón. José Ricardo Rojas Montes, 44 años, alias Richie, identificado por los servicios de inteligencia como ex miembro prominente de los Miami y presunto intermediario en la cadena de suministro del cártel. Investigado y detenido previamente por narcotráfico en 2 ocasiones. Titular de un pasaporte español que usó para volar a Colombia en al menos 6 ocasiones entre abril y diciembre de 2017. Su último viaje a Colombia duró 9 días, del 9 al 17 de febrero de 2018. Los analistas de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid determinan posteriormente que durante ese viaje se rompió una negociación crítica y se emitió el contrato. 20 días después de su regreso, a plena luz de la mañana, en la zona residencial de Somosaguas, Richie acaba de dejar a su hijo de 9 años en el colegio. Sube a su Volkswagen Golf. Su pareja colombiana está en el asiento del copiloto. 2 hombres en moto se acercan al vehículo. Su fusil automático. 12 casquillos percutidos en la escena. 9 impactos en el conductor. Muerte instantánea. Su pareja sin un solo rasguño. 9 impactos en una sola persona y 0 en la otra sentada a 30 centímetros. No es casualidad, es precisión profesional. Es el lenguaje de los cárteles colombianos cuando quieren decir: la cuenta está saldada. No teníamos nada en tu contra, pero él tenía una deuda. Hay una pregunta que te vas a hacer cuando termines este video, y es: ¿sirvió de algo? Más de 100 detenidos, el mayor laboratorio narco de Europa desmantelado, 24 millones bajo tierra recuperados, y 10 años después, ex miembros del cártel siguen recibiendo balas profesionales en zonas escolares de Madrid. La respuesta más honesta que te podemos dar es que depende de a quién le preguntes. Para Álvaro López Tardón, en una celda federal de por vida, funcionó. Para el sistema judicial español, la respuesta es mucho más incómoda. Y ese es exactamente el tema del siguiente acto. Te vamos a hacer una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Si el Estado tarda 12 años en juzgarte y ese retraso te reduce la condena por ley, ¿a quién está protegiendo realmente el sistema? Lo que te vamos a contar ahora no es el final de una historia, es el diagnóstico de una enfermedad. Y los síntomas siguen activos. El caso de los Miami no se cierra en junio de 2023 con esa sentencia de 271 páginas. Se queda abierto como una herida que el sistema judicial español no supo o no pudo suturar a tiempo. Y lo que queda después no es solo un expediente policial, es una radiografía del estado real del crimen organizado en Europa. Piensa en la geometría de lo que construyeron los Miami. Una red de producción química en suelo español, financiada con capital de los cárteles colombianos, operada por especialistas importados, distribuida a través de redes mayoristas continentales y blanqueada mediante corporaciones legalmente constituidas en 2 continentes. Todo eso lo montaron 2 hermanos nacidos en Canillejas, hijos de un carnicero, que empezaron controlando las puertas de discotecas en Madrid.
La innovación técnica que introdujeron, el modelo de importar pasta base y procesar localmente, no desapareció con ellos. En octubre de 2022, en la provincia de Pontevedra, la Policía Nacional junto con la Policía Judicial portuguesa y la DIRAN colombiana desmanteló un laboratorio casi idéntico al de Villanueva de Perales, esta vez operado por el cártel del Loco Barrera. Misma arquitectura, cocineros colombianos en turnos rotativos, pasta base oculta en maquinaria industrial, 150 kilos procesados diariamente, más de 23.000 litros de precursores químicos almacenados, 2 millones de euros de inversión inicial, 18 detenidos. El modelo que los Miami inventaron y perfeccionaron se convirtió en el manual de operaciones del narcotráfico industrial europeo. No es un legado, es una franquicia. Y eso obliga a hacerse la pregunta que los organismos de seguridad europeos evitan formular públicamente con demasiada frecuencia. ¿Qué parte del problema es la capacidad de los criminales y qué parte es la incapacidad estructural del Estado para responder a su escala? Las fuerzas policiales demostraron en 2011 que son perfectamente capaces de desmantelar operativamente una red de esta complejidad. La coordinación transatlántica con el FBI, la identificación de los laboratorios, la localización de los zulos, el mapeo de las sociedades pantalla, todo eso funciona. El problema no está en la policía. El problema está en lo que ocurre después de los arrestos. Un sumario que dura 12 años. Una instrucción que la propia Audiencia Nacional tiene que forzar a cerrar porque no avanza. Un juicio que arranca en 2023 con evidencias recogidas en 2011 y una doctrina jurídica que al final del proceso premia al acusado por la lentitud del propio sistema que lo acusa. 5 años para la arquitecta del mayor laboratorio de cocaína en la historia de Europa. 3 años para el cofundador del sistema financiero que movió 140 millones de euros de droga. 150 años para el mismo sistema en manos de la justicia federal estadounidense. Esa asimetría no es una anomalía estadística. Es el resultado lógico de dos filosofías jurídicas fundamentalmente distintas enfrentando el mismo tipo de criminalidad organizada. El sistema anglosajón federal trata el blanqueo de capitales corporativo como una amenaza existencial al Estado y lo pena en consecuencia. El sistema continental europeo, con toda su arquitectura de garantías procesales, termina generando sentencias que no representan desincentivo económico racional alguno para organizaciones que manejan 9 millones de euros de un solo cargamento. Ana María Cameno, la reina de la coca, ya estaba cumpliendo una condena de 16 años por una causa de narcotráfico posterior cuando la audiencia le impuso sus 5 años de colapso. 16 años no por lo que hizo entre 2006 y 2011, sino por lo que hizo después de salir en libertad condicional de esa misma causa. El historial de reincidencia no es una sorpresa, es la norma en este nivel de la cadena criminal. Mientras tanto, Álvaro López Tardón procesa sus días en una penitenciaría federal de máxima seguridad en Estados Unidos. El hombre que tuvo áticos en South Beach, que coleccionó Lamborghinis como otros coleccionan estampillas, que movió 14 millones de dólares en propiedades de lujo frente al mar, nunca va a salir por voluntad propia de ninguna institución penal en lo que le resta de vida. En el lenguaje de la teoría del crimen, eso es disuasión. En el lenguaje de la calle, eso es que te quedas adentro. Y hay algo más que este caso deja como enseñanza, algo que los criminólogos llaman el efecto de persistencia de las deudas del crimen organizado. El desmantelamiento policial de una red no extingue las responsabilidades contractuales que esa red generó durante su operación. Las deudas con los cárteles proveedores, los acuerdos rotos, las negociaciones que fracasaron en algún vuelo de 9 días a Bogotá, sobreviven a los arrestos, sobreviven a los juicios, sobreviven incluso a las condenas. Sobreviven porque la economía del narcotráfico no usa contratos que se anulan en un juzgado. Usa compromisos que se cobran en la acera de un colegio en Pozuelo de Alarcón, con 12 casquillos en el asfalto y 9 impactos en el cuerpo de alguien que creía que ya había dejado atrás el negocio. El mayor laboratorio de cocaína en la historia de Europa fue construido, operado y finalmente destruido en una finca a 40 kilómetros del corazón administrativo de la Unión Europea. No en Colombia, no en México, en una provincia española,
con 4 especialistas colombianos que no conocían la dirección de su propio lugar de trabajo. Ese detalle, más que cualquier cifra de kilos o millones, define exactamente dónde está Europa en el mapa del narcotráfico global. No es una región de tránsito, no es un mercado de destino, es un territorio de producción, con mano de obra importada, capital transnacional y marcos legales que por diseño o por defecto terminan generando condenas que duran menos que el promedio de un iPhone. Hay una última cosa que te vamos a decir antes de cerrar este expediente, y es que los Miami no eran una anomalía, eran un prototipo. Cada organización criminal que operó en Europa después de ellos estudió lo que construyeron, identificó dónde fallaron y lo ajustó. El laboratorio gallego, las redes de blanqueo basadas en comercio internacional, los cocineros importados bajo contrato de confinamiento. Todo eso existe hoy, en algún chalet de alguna provincia tranquila de algún país europeo. Con o sin nombre en los archivos de la policía, el crimen no desaparece cuando cae un cártel. Se reorganiza y espera. Desclasificar este nivel de información lleva semanas de investigación en archivos judiciales, documentación federal y fuentes que prefieren no tener nombre. Si quieres seguir bajando a los sótanos de la historia criminal, suscríbete a Vida Criminal y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro imperio debemos diseccionar. Este expediente se cierra. El archivo es infinito.